aprovechar la coyuntura. Los mercados financieros se desplomaron el día lunes, el 5 de agosto, se desplomaron. Nosotros tuvimos el Bancaforo el viernes y el lunes. eh, Casi todos los mercados internacionales tuvieron una caída importante, ¿no? O sea, la que de repente resonó un poquito más fue la de Tokio, que cayó 12,4%, el mercado bursátil, que finalmente es un buen termómetro de las expectativas y de la situación económica con criterios prospectivos, ¿no? Entonces, los mercados normalmente no se equivocan, esa es una frase clásica, y, y lo que los mercados esperan no está muy distante de la realidad normalmente, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de eso, qué fue lo que pasó, por qué pasó y si esto puede volver a pasar, ¿no? Muy bien. Bueno, primero que nada, tenemos vamos a hacer una explicación de lo que es el índice ISM manufacturero. Ese es, digamos, el índice, eh, sus siglas son así por su nombre en inglés, y es lo que te mide las compras mensuales para la industria manufacturera, ¿no? Entonces, dentro de todas esas compras se ponderan los nuevos pedidos, las reservas de pedidos, los nuevos pedidos de exportación, importación, producción, empleo, entregas de proveedores, inventarios, o sea, entonces, y es un buen indicador porque por lo menos la gente le cree mucho y hay mucha historia de creerle a este indicador porque normalmente cuando este indicador eh, este, tiene índices altos, entonces normalmente la economía empieza a recuperarse, o sea, hay mucha evidencia de que este es un buen índice, digamos, predictivo de lo que va a suceder o lo que está sucediendo con la economía, ¿no? Entonces, con toda esa historia y con toda esa credibilidad que tiene el índice, pues se publicó el índice de Estados Unidos la semana pasada, sí, la semana pasada, se publicó y el criterio normalmente que tienes, o sea, una regla no escrita, ¿no? Pero el convencionalismo es que si esto está por encima de 50, entonces el mercado festeja la buena noticia y dice, bueno, vienen momentos de crecimiento. Si está por debajo de 50, el mercado se asusta, ¿no? Porque rápidamente piensan en las amenazas para la economía, el deterioro de la economía, y si está cercano a 50, entonces el criterio es más neutral, ¿no? Entonces, esto no es una fórmula científica, no es el resultado de un estudio científico, pero más o menos esto es, digamos, el criterio general que usan los participantes de mercado, sobre todo los inversionistas, ¿no? Entonces se publicó y miren cómo salió. Salió por debajo de 50, ¿no? Entonces, y eso es una mala noticia para el mercado, eh, digamos, el mercado financiero, porque si está por debajo de 50 quiere decir que se está comprando menos. Si las empresas están comprando menos insumos para su producción, quiere decir que tienen esperado vender menos, ¿no? Y por lo tanto el mercado se asusta. Ahora, se puede asustar un poquito o se puede asustar mucho. ¿Qué pasó en este caso? El mercado se asustó, pienso yo, más de lo que normalmente debería haberse asustado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven ese mismo índice en otros meses, o sea, es verdad que en el mes de abril estuvo en 50 y que desde que comenzó este año 2024 no había bajado de 50, es primera vez que baja de 50 y es primera vez que asusta a los inversionistas. El año pasado sí había estado por debajo de 50 varias oportunidades, incluso había llegado a niveles por debajo del 48. Entonces, eh, digamos que en realidad cuando tú lo piensas bien no es tan grave, ¿no? No es tan grave. Sin embargo, el mercado se preocupó porque habían otras cosas que estaban sucediendo, ¿no? Cuáles son esos otros elementos complementarios? Cuando tú ves este índice, para verlo, mira, este es el del último año, el que ustedes están viendo en pantalla es el del último año. Pero lo ideal es ver este índice eh, para los años digamos, 5 últimos años, ¿no? Para tener una mejor
visión, y en los 5 últimos años lo que tenemos es que muchas veces ha bajado de 50 y que el nivel actual no es el peor nivel, o sea, no es para tanto. El año pasado tuvo niveles muchísimo más bajos, incluso acercándose al 45. Entonces, em, pensándolo bien, no es una noticia tan mala, sin embargo, sí tuvo mucha resonancia, porque en conjunto con esta noticia ocurrieron otros eventos, otras situaciones que vamos a explicar. El mercado, como le dije, la bolsa de Tokio se cayó 12,4%. Ahí podemos ver, este es el índice bursátil del último año, ¿no? Del mercado japonés, y podemos ver que, digamos, la caída del día lunes fue tremenda, ¿no? O sea, ahí se retrocedió varios meses en un solo día. Con relación al valor de las empresas, se perdió el valor de las empresas de muchos meses en un solo día, ¿no? Entonces, se volvió a los niveles de octubre, noviembre del año pasado, más o menos. Después, al día siguiente, el día martes, la bolsa, que había caído 12,4%, tuvo una recuperación como del 10%, pero ya digamos, ya se había dejado una herida en las expectativas financieras. Los inversionistas ya tenían cierto resentimiento que les generaba cautela, y obviamente eso va a permanecer todavía. O sea, la duda, la incertidumbre va a seguir existiendo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en Japón? No nos olvidemos que Japón es la cuarta economía más grande del mundo, ¿no? La economía número uno es la de Estados Unidos. La economía número dos es la economía china. La economía número tres es la economía alemana. Y muy cerca de la economía alemana, muy cerca de la número tres, está la número cuatro, que es Japón. La número cinco, nada más para complementar, era hasta hace un año Reino Unido, ¿no? Y desde este año, la economía número cinco es India. Qué interesante, ¿no? Porque India fue una colonia del Reino Unido. Entonces, es muy interesante cómo India logra superar al Reino Unido, y creo que eso da para un análisis eh, este, económico y social y político muy amplio, porque nos preguntaríamos nosotros por qué los países pierden crecimiento, por qué pierden hegemonía, por qué se deterioran, por qué algunas economías crecen y otras economías no crecen. O sea, ese es un tema de análisis, ¿no? Pero nada más le redondeaba en el argumento central de que Japón es la cuarta economía. Entonces, no podemos despreciarla, ¿eh? Ojo, es la cuarta economía más grande del mundo. Entonces, Japón, históricamente, y ahí lo pueden ver en el gráfico del lado derecho, históricamente ha tenido tasas reales negativas. Es decir, las tasas de interés nominales han sido casi cero, o sea, casi cero, ¿no? Y las tasas reales negativas, es decir, digamos, la inflación siempre por encima de la tasa de interés, ¿no? Y Japón ha sabido crecer. En muchos casos, pues claramente no ha tenido un crecimiento descollante, pero sí ha tenido crecimiento, ha tenido progreso con tasas de interés reales negativas. Y le funciona, y si les funciona a ellos, bien. Yo estoy seguro que a otros países no les va a funcionar, pero les funciona a ellos y en buena hora. Y si les ha funcionado, hay un viejo refrán que dice, lo que funciona no se cambia. Entonces, eh, ¿y qué pasó la semana pasada? Bueno, lo que pasó es que Japón subió su tasa de referencia, el Banco Central subió su tasa de referencia de 0,10%. Mira, 0,10%. La tasa de Japón es 0,10% en el momento en que Estados Unidos tiene su nivel récord de los últimos años en la tasa de referencia de la Fed, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos tiene un 5,5%, Japón tiene 0,1%. Entonces,
Bien, eh, digamos, hay temas culturales que son muy importantes, ¿no? O sea, los incentivos se activan de manera diferente en Estados Unidos que en Japón. O sea, en Estados Unidos tú bajas la tasa de interés y los incentivos se activan. En Japón, digamos, los incentivos pueden permanecer independientemente de la tasa de interés, ¿no? O sea, hay un poco más de independencia entre el crecimiento y los movimientos de la tasa de interés. Entonces, eh, esto es lo que nosotros tenemos, subió la tasa de interés de Japón y eso tal vez algunos dirán, oye Ernesto, pero a ver, pero es que esa tasa de interés de 0,1 a 0,25, o sea, eso todavía sigue siendo cero. O sea, en la práctica sigue siendo cero. Y sí, las tasas interbancarias están en 0,33, ¿no? Y las tasas finales de usuario final están en 3%. O sea, si tú eres una persona que saca una tarjeta de crédito japonesa, te van a cobrar 3% al año, ¿no? Eso sí en yenes, ¿no? Pero es una moneda muy estable. Entonces no hay mucha diferencia entre tomar deuda en yenes o en dólares. No debería haber. Entonces, bueno, un país que históricamente ha tenido tasas negativas o tasas de interés reales negativas y tasas casi de cero, tasas de interés casi de cero en términos nominales, ¿no? Entonces, ahora, uno podría decir, oye, pero ¿y esto era previsible? O sea, uno podía más o menos prever que Japón iba a subir las tasas de interés porque, pues, más bien de lo que se está hablando es que otros la quieren bajar, ¿no? Estados Unidos, el director de la Reserva Federal dijo en su último discurso, o sea, insinuó que las tasas de interés podían comenzar a bajar en el mes de septiembre. Entonces, mientras otros la están bajando, ¿cómo es eso de que Japón la sube? De hecho, hace poco el Banco Central Europeo bajó la tasa de interés de 4% a 3,75%, ¿no? El Reino Unido bajó la tasa de interés. Entonces, ¿cómo es esto que Japón la sube? ¿No? Bueno, eh, a ver, sí era previsible, ¿no? Sí era previsible porque Japón ha estado, o sea, a ver, los movimientos de la tasa de interés, y eso hay que entenderlo bien, ¿no? La tasa de interés es un resultado de equilibrio. O sea, si lo quieres ver de alguna manera, para algunos modelos puede ser un input, pero también es un output, es un resultado de algo. ¿Es un resultado de qué? De la cantidad de dinero que hay respecto de la demanda que se quiere tener sobre el dinero. Entonces, Eh, y ustedes recordarán que en otras, digamos, en otras charlas, en otras conferencias, yo les he hablado de la oferta de dinero. O sea, ¿por qué no le hacemos un seguimiento a la oferta de dinero? Y si nosotros vemos cómo se está moviendo la oferta de dinero, podemos inferir lo que va a pasar con el precio de ese dinero, que es la tasa de interés. O sea, la tasa de interés es un precio, y como es un precio, es una consecuencia. ¿Ok? Em, entonces, si, digamos, ¿qué pasó en la época de la pandemia? Todo el mundo quería comprar mascarillas. El precio de las mascarillas subieron. Todo el mundo quería comprar gel alcoholado. El precio de los geles alcoholados subieron. Entonces, después se dijo, no, ya los geles alcoholados no sirven para prevenir el contagio. Entonces los precios bajaron, ¿no? Entonces los precios son en el fondo una consecuencia de las expectativas y de las decisiones que toman las personas. Y la tasa de interés es un precio. Entonces, esta tasa de interés, esto es una consecuencia que la Reserva Federal lo anuncia, pero anuncia la consecuencia. ¿Cuál es la causa? Ajá, la cantidad de dinero. ¿Y qué pasa? Ustedes ven ahí, digamos, esta es la cantidad de dinero, es lo que se conoce como M0, el circulante. ¿Qué pasa en el año 2004? ¿Qué cosa empieza a pasar en Japón en el año 2024? Que el circulante empieza a bajar, ¿no? Entonces, si el circulante empieza a bajar, ¿qué podríamos inferir? Que la tasa de interés va a tener que subir, ¿o no? ¿Por qué?
Porque ¿cómo baja el circulante? El, el, este, el Banco Central sale a recoger instrumentos, ¿no? Sale a comprar instrumentos. O sea, mejor dicho, eh, eh, el, mejor dicho, en la política monetaria, el Banco Central compra instrumentos, vende instrumentos y de esa manera inyecta dinero en la economía y recoge dinero en la economía, ¿no? Entonces, uno podía inferir que aquí el Banco Central está recogiendo dinero de la economía. Entonces, está recogiendo dinero de la economía, emitiendo instrumentos, y si está recogiendo dinero de la economía, entonces el dinero es cada vez más escaso y en algún momento va a tener que comenzar a subir para seguir recogiendo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y por qué está recogiendo dinero? Bueno, entonces ahí tenemos que ver a la inflación. Japón está preocupado por la inflación porque no se logra tener una reducción importante en las tasas de inflación. O sea, Japón es, ahí está la inflación, digamos, de los 10 últimos años. Y es cierto que hace una década los niveles de inflación eran más o menos como los de ahora, pero durante mucho tiempo, antes de la pandemia, los niveles de inflación no llegaban al 1% anual. En la pandemia, los niveles de inflación se hacen negativos. Después pasa lo que ya sabemos, los precios mundiales se elevan conforme se empieza a alejar los efectos de la pandemia. Tenemos una inflación récord en el mundo de los últimos años. Y luego la meta es, bueno, ahora vamos a devolver la inflación a el promedio histórico previo a la pandemia. Pero eso no pasa. Si tú te das cuenta, en ese gráfico, desde el 2023, si bien es cierto, hay un descenso, hay una caída en los niveles de inflación, ese descenso, esa caída en los niveles de inflación no tiene una pendiente muy pronunciada y casi que se ha convertido en una meseta y casi que si tú tomas los últimos 6 meses o los últimos 7 meses, o sea, en lo que va de este año, lo que vas a ver es prácticamente una pendiente positiva. O sea que la inflación está creciendo. Entonces, es por eso que Japón dice, bueno, la inflación es un fenómeno monetario, entonces reduzcamos los niveles de liquidez. ¿Cómo hacemos para reducir los niveles de liquidez? Emitimos bonos, nos compran los bonos, recogemos dinero, reducimos el nivel de circulante y como consecuencia de esa interacción, el precio del dinero va a terminar subiendo. Bueno, entonces, eh, y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, aquí no se ve una tendencia en, digamos, en la reducción de la inflación. Yo veo ahí varias tendencias. Veo la tendencia de la subida de la inflación y después que llegó a su pico veo una tendencia en la bajada, pero ahora esa tendencia ya no continúa. O sea, como que se ha llegado a una meseta prácticamente. Bueno, entonces, eh, ese es, digamos, el segundo punto, ¿no? Japón. Cuando el inversionista global empieza a relacionar, mira, lo que está pasando con el índice de manufactura en Estados Unidos, con lo que está pasando en Japón, porque si Japón sube las tasas de interés, entonces, claro, va a probablemente bajar a la inflación, pero a costa de crecimiento. Y como es la cuarta economía mundial, eso va a tener un impacto en el mundo. Entonces, se viene recesión. Ese es el fantasma de todo inversionista, ¿no? Se viene recesión, entonces todo cae y el precio de mis instrumentos cae, para los que tienen tendencia de portafolio. Y el tercer elemento importante en lo que pasó esta semana es la tasa de desempleo de los Estados Unidos. O sea, este gráfico habla por sí solo, ¿no? La tasa de desempleo se elevó a niveles récord de los últimos años. Creo que de los últimos, desde la pandemia, ¿no? O sea, desde la pandemia no teníamos una tasa de interés, pero una tasa de desempleo tan alta como la que tuvimos eh, el último mes, 4,3%, ¿no? Entonces esto salió, acaba de salir. Entonces el inversionista se asusta y dice, ahí viene recesión. Y con todo eso viene recesión, ¿qué hace el inversionista? Como prevé que los precios van a bajar,
porque si hay recesión, las empresas venden menos, si las empresas venden menos, las empresas ganan menos, si las empresas ganan menos, reparten menos dividendos, si reparten menos dividendos, los precios de las acciones o las acciones valen menos, el precio baja, y entonces él antes de perder, ¿qué hace? Sale a vender, sale a vender. Y cuando sale a vender, ¿qué pasa con el precio? Cae más todavía. Y eso explica el desplome, ¿no? Entonces, es una mezcla de expectativas con hechos concretos, fundamentos de la economía, que terminan explicando este nerviosismo que hubo esta semana en los mercados financieros mundiales. Ahora, esta tasa de desempleo, ¿no? Si ustedes ven este gráfico, usted dice, oh, ¿no? Ay, 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 está en uno de los niveles más altos. De hecho, el más alto del último año. Qué preocupante esto, ¿ah? Se viene recesión en Estados Unidos. Bueno, pues te cuento que no es tan grave, ¿ah? O sea, 4,3 no es tan malo. Claro, cuando tú lo comparas contra los otros niveles, que estaban, creo que hasta 3% llegó a estar, ¿no? O sea, cuando tú comparas este 4,3% con los niveles bajísimos que tenía Estados Unidos, obviamente te parece un nivel desfavorable, pero no es tan malo. Míralo ahora con una perspectiva de 5 años, ¿no? Y descuenta el efecto de la pandemia. Entonces, eh, normalmente el promedio ha estado alrededor de 3,5, descontando el efecto de la pandemia, ¿no? 3,5, entre 3,5 y 4, ¿no? Y está apenas por encima de 4. O sea, no es tan grave, no es tan dramático, eso es lo que les quiero decir, ¿ok? Pero el comportamiento de los mercados se define por expectativas, o sea, por lo que están pensando los que toman la decisión, los inversionistas, los que participan en los mercados, ¿no? Bien, entonces, y vamos a darle una mirada a la tasa de inflación de Estados Unidos, porque cuando pasa esto, cuando la tasa de interés sube, perdón, cuando la tasa de desempleo sube, nunca faltan los economistas, ¿no? Son economistas que paran hablando en los medios, ¿no? Este, en Estados Unidos deben haber muchos Ernesto Bazán que los entrevista y dice, ¿y ahora qué hacemos, no? Y entonces los economistas dicen, hay que bajar la tasa de interés. Porque si tú bajas la tasa de interés, entonces el financiamiento es más barato y si el financiamiento es más barato, más proyectos se pueden llevar a cabo. Entonces, si baja el costo ponderado de capital, se pueden hacer más proyectos es más crecimiento de la economía, más empleo. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar la tasa de interés para incentivar la economía, ¿no? Eso es lo que dicen los economistas allá en Estados Unidos. Entonces, y hay presión a la Fed, ¿no? Entonces, la Fed se siente presionada y, y el inversionista está esperando que la tasa de interés baje. Pero la Fed, como les dije, está entre la espada y la pared. O sea, en alguna oportunidad se los he comentado. Mira qué es lo que pasa. Vamos a ver la inflación. La inflación tampoco ha bajado en Estados Unidos. Está bajando algo, ¿no? O sea, sí se nota una tendencia, pero no está en los niveles que se había propuesto la Fed para iniciar su escalada de reducción de tasa de interés. Porque ellos dijeron, mira, tenemos una inflación meta del 2%. Cuando nosotros lleguemos a ese 2%, empezamos a bajar las tasas, ¿no? Y ahí sí hacemos fiesta. Entonces era la meta. Pero todavía estamos en 3%, todavía no se ha llegado a la meta. Claro, si tú ves los últimos meses, desde marzo, que estaba en 3,5, bajó a 3,4, después a 3,3, después a 3, o sea, sí hay una tendencia, ¿no? Pero todavía no podemos cantar victoria. ¿Por qué? Porque si nosotros bajamos la tasa de interés, entonces va a haber más dinero en la economía. Y si va a haber más dinero en la economía, ¿qué puede pasar? Puede rebrotar la inflación. Y como dice la canción, ¿cómo dice la canción? A ver. La cura resulta más mala que la enfermedad. Eso es lo que no quiere Jerome Powell, el director de la Fed. Lo que no quiere
pienso yo, ¿no? Porque lo que está en su mente solo él la sabe. Lo que él no quiere es empezar a bajar la tasa de interés para resolver el problema del desempleo y que eso no resuelva ni el problema de desempleo ni tampoco permita que la tasa de inflación siga reduciéndose. Entonces, por eso, como dice la canción, ¿no? La cura resulta más mala que la enfermedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso yo les dije, o sea, la tienen muy difícil, están entre la espada y la pared, ¿no? O sea, yo no quisiera ser miembro del Comité de Mercado Abierto de la Fed, o sea, que tiene que tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque es literal entre la espada y la pared, ¿no? Pero bueno, ¿qué preocupa más? ¿La inflación o el desempleo? ¿No? Ese es lo bonito de la economía, que no hay una respuesta única. Entonces ahí entran ya los criterios, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Mira, esta es la inflación, ¿no? Ahí tú puedes ver que la inflación ha entrado en una zona de meseta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no se puede cantar victoria antes de tiempo. Hay un video que ha estado apareciendo en las redes sociales de una atleta española. No sé si han visto el video que la atleta española está prácticamente ganándose la medalla, ¿no? Y ve que está tercera, no ve a nadie, ¿no? Ve que prácticamente está a unos metros de llegar a la meta y entonces ella celebra, levanta la mano y en eso que celebra, ¿no? Se distrae un poquito de su postura, de su movimiento y pierde velocidad y detrás venía una ucraniana y la ucraniana la pasa y la ucraniana llega tercera. Y la cara de ella cuando ve, digamos, a la ucraniana que la está pasando, o sea, es una cara de desesperación, ¿no? Por eso no hay que celebrar antes de tiempo. Yo diría que lo más prudente es mantener todavía las tasas de interés, tampoco subirlas, ¿no? Pero mantenerlas hasta que la inflación no empiece a bajar por lo menos al 2,5%, por lo menos, ¿no? Eso debería haber ocurrido, pero no ha ocurrido. Entonces, si lo peor que puede pasar es que suba la tasa de interés, porque si sube la tasa de interés, empiezan a desatarse expectativas. Y esas expectativas que empiezan a desatarse, empiezan a alimentar a los mercados, empiezan a generar incertidumbre, o sea, trae algunos flashbacks negativos, ¿no? De recuerdos que en la época de la inflación, en que pues mucha gente perdió mucho dinero. ¿Por qué? Porque si vuelve a subir la tasa de interés, los portafolios bajan de precio, ¿no? O sea, la tasa de interés es inversamente proporcional al precio de un instrumento. Entonces, si la tasa de interés sube, el precio del portafolio baja y los bancos, los fondos de inversión tienen que provisionar. Entonces, eh, esos son los recuerdos que no se quiere. O sea, yo diría que hay que ser consistentes y hay una meta, no hemos llegado todavía a la meta. Se puede flexibilizar la meta, ok, que ya no sea 2%, ya el mundo cambió, pero que sea 2,5%. Entonces, em, y ese me fue, ese gráfico no correspondía a esta presentación. Bueno, entonces, aquí está la regla de Sam, ¿no? La regla de Sam. Entonces, esta regla de Sam, ¿qué cosa es lo que nos dice? Lo que nos dice esta reglita es que esto lo usan los predictores, los hacedores de política, los tomadores de decisión, los inversionistas, ¿no? Que si la tasa de desempleo promedio de los 3 últimos meses es mayor que la tasa de desempleo mínima de los 12 últimos meses más 0,5%, entonces viene recesión. Y eso fue lo que se activó, ¿no? Eso fue lo que pasó. Entonces, cuando la tasa de desempleo se dispara, entonces la gente empieza a ver la regla de Sam y se ponen nerviosísimos, ¿no? Porque superó el 0,5% del nivel mínimo y se ponen nerviosos y se empiezan a activar, digamos, reacciones. La primera reacción es, viene recesión, mientras más pronto venda mis instrumentos,
me voy a adelantar a la recesión, voy a tomar una decisión anticipada y entonces vienen las órdenes de venta. Vende, 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 vende. ¿Y qué pasa con el precio de las acciones o los instrumentos, los activos financieros? Caen, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó. Y en la bolsa de Estados Unidos tuvimos también un bajón. Ahora, nuevamente, ¿no? Hay que poner las cosas en contexto y hay que ver más, digamos, más el bosque que el árbol, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? Claro, tuvimos un bajón fuerte. O sea, se perdió 3 meses de valor de las empresas, pero no es tan grave. O sea, míralo, esta es una perspectiva del último año. ¿Ves que en la última semana hubo un desplome? Sí, un desplome. Pero no se ha perdido ni un año de valor, ni 5 años de valor, o sea, no es tan dramático. Pero cuando empiezan los inversionistas a desarrollar sus expectativas y cruzan las informaciones con otras noticias que no son favorables, empieza la desesperación. Bueno, se le llama pánico financiero, ¿no? O sea, eh, eso suena muy dramático, pánico, pero es la desesperación y es el apresuramiento a la toma de una decisión. Y esto tiene consecuencias en las decisiones de los demás, porque si los precios siguen cayendo, el inversionista, o sea, está viendo que los precios caen, pero porque otros tomaron decisión, entonces él, digamos, participa de esas decisiones también. Y hay un índice, que es el índice de volatilidad, el VIX, que le llaman el índice del miedo, ¿no? O sea, este es el índice de volatilidad y que le dicen el índice del miedo. Cuando este índice está alto, quiere decir que la gente está muerta de miedo. Por eso se le llama el índice del miedo. Ustedes lo pueden buscar en los indicadores bursátiles, en cualquier plataforma, Yahoo Finance, en cualquier plataforma, el índice VIX, que se le llama índice del miedo. Entonces, esto mide volatilidades, ¿ok? Entonces, la volatilidad, bueno, esta semana llegó a su punto máximo. ¿Por qué? Porque la gente se puso muy nerviosa. Ahora, cuando uno ve las gráficas y cuando uno ve las estadísticas, uno se pregunta, ¿realmente es tan dramático? Yo pienso que no. O sea, no es tan malo. O sea, no estamos en un desastre. Sí estamos en un momento en donde se están dando algunos ajustes, donde están ocurriendo algunas consecuencias, porque obviamente si tú subes la tasa de interés, como fue lo que pasó en los 2 años anteriores, eso va a tener consecuencia en la inversión y en la generación del empleo, obviamente, ¿no? Pero no es tan dramático, o sea, no es para tanto, ¿ok? Entonces, una vez que se disparó este índice del miedo, después bajó al día siguiente, ¿no? Y hoy en día está todavía en niveles más altos y eso me permite a mí establecer algunas inferencias, o sea, es muy probable que al no haberse disipado las dudas y la incertidumbre, es probable que todavía haya una digamos, nueva situación parecida a la que tuvimos esta semana. O sea, que la bolsa se puede volver a desplomar, sí. Cuando la bolsa se desploma, ustedes deben haber visto en las noticias quiénes son los que más pierden. O sea, las acciones tecnológicas. Las acciones tecnológicas son las que más pierden, porque son las más volátiles, ¿no? Y bueno, hay un activo financiero que es más volátil que las acciones tecnológicas. ¿Cuál es? Bitcoin. Bitcoin tiene mucho más volátil es mucho más volátil que las acciones volátiles eh, que cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, Bitcoin se desplomó, indudablemente. ¿Y qué pasa? Y aquí vamos a contar cosas que pasan en los mercados, pero que no se habla mucho. Eh, Algunos inversionistas, por cuenta propia o por cuenta ajena, llevan una estrategia que se llama carry trade. ¿Conocen la estrategia carry trade? Bueno, la estrategia carry trade consiste en prestarse barato, invertirlo en la bolsa o invertirlo en un activo financiero, que generalmente es el índice bursátil o acciones bursátiles. ¿Qué pasa? Que muchos hacían carry trade con tomando deuda en Japón, toman deuda en Japón al 3%,
bueno, al cero, algunos, ojalá, ¿no? Eh, algunas entidades financieras pueden tener acceso al, bueno, no es cero, no es 0,0, pero es 0,2, digamos que casi cero, pues, ¿qué es eso? Entonces, y como tienen su departamento de trading, entonces en ese departamento de trading, lo único que tienen que apostar es invertir en algo que no va a caer de valor. Porque si alguien que se presta cero, solamente tiene que asegurarse de invertirlo en algo, en un activo que va a aumentar de valor. Y entonces entre esos activos estaba Bitcoin, estaba las acciones de Nvidia, las acciones del Apple, las tecnológicas. O sea, ¿por qué? Porque al tener mayor volatilidad, tiene también mayor posibilidad de crecimiento, ¿no? Entonces, esta estrategia carry trade es una estrategia muy especulativa, obviamente no la recomiendo, ¿no? Porque, o sea, es lo que hace un banco, pero el banco lo hace, digamos, muy conservadoramente, ¿no? Capta dinero y lo presta, ¿no? Y tiene un margen, que es un margen que normalmente cuida y no gana mucho más que eso, pero tampoco busca perder mucho más que eso. Entonces, pero no, en el carry trade pueden perder la camiseta, ¿no? Porque toman deuda y ese dinero, o sea, toman deuda a tasa baja, que pues Japón tiene una tasa, como les digo, casi del 0%. Cuando las tasas subieron, mucha gente se fue a tomar deuda en Japón a tasa de cero, ¿no? Y como la moneda es muy estable, entonces esa tasa de cero en yenes es también muy parecida a la tasa de cero en dólares. Entonces toman deuda a casi cero y la invierten en activos financieros que le dan algo, ¿no? Y a veces estos activos financieros dan 30, 40, 50, 80% anual, o a veces más incluso. Entonces, em, claro, ¿quién no quiere ganarse esos márgenes, ¿no? De 80%? Pero además son márgenes sin poner capital propio, ¿no? Porque es tomar deuda y, o sea, es un apalancamiento puro, ¿no? Entonces, la tasa interna de retorno que le sale al inversionista que hace esa estrategia de carry trade, pues una tasa de 1.000.000%, 5 millones%, o sea, que es una locura. ¿Quién no quiere ganar eso, no? Pero es muy arriesgado. Entonces, claro, eh, como había, digamos, una mayor proporción de inversionistas especuladores haciendo carry trade, cuando vienen estas malas noticias, ¿qué hacen esos inversionistas? Venden. ¿Y qué pasa? El precio se desploma más. Al día siguiente se corrige, pero eso explica de alguna manera por qué, si no es tan grave los fundamentos, por qué la bolsa se cae tanto, ¿no? Entonces, ya sabemos que hay otros elementos que están debajo de la mesa, ¿no? Que no son muy conocidos, pero que traen consigo estrategias especulativas, ¿vale? Bien. Entonces, conclusiones para terminar. Primero, reacción exagerada de los mercados, mucha sensibilidad, nerviosismo. O sea, eh, el nerviosismo funciona así, ¿no? O sea, a ver, yo soy una persona que viaja mucho en avión y normalmente, mira, el avión, o sea, el avión se puede mover todo lo que tú quieras así y yo no me pongo nervioso. O sea, no me asusto, o sea, no me asusto, ¿no? Ha aterrizado muchísimas veces en Toncontín, eh, con frenos bruscos del avión, con aterrizajes bruscos y nunca, o sea, no me ha dado miedo, ¿no? No siento miedo, o sea, pero yo he estado pensando, ¿cuándo podría yo sentir miedo? Y se me ocurre que yo podría sentir miedo si yo escucho a otras personas dentro del avión decir, ay, qué miedo, ay, nos vamos a morir, ¿no? Empiezo, y alguien por ahí, un Ave María, un Padre Nuestro, empieza a rezar. O sea, si otras personas que están alrededor, ¿no? Cambian, o sea, condicionan mi entorno, yo creo que podría tener miedo, ¿no? Entonces, el nerviosismo tiene mucho que ver con el entorno, con otras cosas que pasan alrededor, que es lo que ha pasado aquí. O sea, tenemos
la publicación del índice de manufactura, la publicación de la tasa de desempleo, digamos, la decisión de la tasa de subir la tasa de interés en Japón. O sea, hay muchas cosas que condicionan a que los inversionistas que podían estar preparados para esta noticia reaccionen de una manera diferente, ¿no? Y bueno, ese es lo lindo de la economía, que la economía es una ciencia social y dentro de la ciencia social está la sociología, la psicología social, ¿no? Entonces, es muy interesante. Pero aquí, en resumen, una reacción exagerada. Y la demostración de que fue exagerada es que al día siguiente se corrigieron los mercados financieros. Segunda conclusión, puede volver a ocurrir. Porque en esencia lo que ocurrió, la decisión de Japón, el índice de manufactura, la tasa de desempleo, o sea, no ha llegado a su techo. Puede volver a ocurrir. Ya está. Segundo, entonces, pero si ocurre, ya sabes, que no es que el mercado está, no es que la economía está desastrosa, la economía de Estados Unidos o la economía mundial no están en un momento de desastres, pero puede haber una sobrereacción. Y tercero, hay algo que está alimentando las incertidumbres, porque normalmente las tasas todas juntas van para arriba y todas juntas van para abajo. O sea, hay un grupo de países que es el G20, entonces ahí más o menos la política se alinea, ¿no? Y obviamente en el G20, ¿quién manda? Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos dice, subimos la tasa de interés y todos vamos a subir la tasa de interés, ¿no? Claro, líder, le dicen. Entonces Estados Unidos dice, vamos a bajar la tasa de interés y todos vamos a bajar la tasa de interés, ¿no? Eh, pero eso no está pasando. ¿No? Primero, Estados Unidos no sabe si subir o bajar la tasa de interés, está entre la espada y la pared y más en un contexto electoral. Segundo, Japón se armó de valor y dijo, yo subo la tasa de interés. No, pero aquí todas la estamos bajando. No me importa, yo la subo, ¿no? Y el Banco Central Europeo la ha bajado, digamos, Reino Unido, el Banco de Inglaterra también bajó la tasa de España, perdón, la tasa de interés, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que las políticas no se están viendo alineadas y eso está generando más incertidumbre. Subirá la tasa, o sea, la gran apuesta hoy en día es en septiembre, sube la tasa, baja la tasa, se mantiene, o sea, digamos, ustedes que vienen siguiendo el Bancaforo hace muchos meses, yo les decía, ¿no? Va a subir la tasa. ¿Y qué pasaba? Subía la tasa, ¿no? Va a seguir subiendo y seguía subiendo. Todavía no ha llegado al pico y seguía subiendo. Y un momento le dije, no, ya, yo creo que ya no sube más. Y la dejaron, ¿no? Yo no la subiría más, porque ya estoy viendo las tendencias, no, yo creo que ya no la sube más. Entonces era más o menos predecible lo que podía ocurrir, ¿no? O sea, era usar un poco de sentido común, ¿no? No era que yo era un adivino ni nada por el estilo, era simplemente lo que nosotros veíamos y armamos el rompecabezas y decíamos, esta figura parece un triángulo, parece un cuadrado, parece un rombo, pero hoy en día los rompecabezas no cuadran, porque tienes un banco central subiendo, otro banco bajando, otro que no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre te hace como que te pone en un terreno más o menos débil. Y, y, y esto que hemos visto esta semana es algo que puede volver a ocurrir. ¿Ok? Muy bien, amigos, muchas gracias.